¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Hoy es Domingo de Ramos, que marca en el mundo católico el inicio de la Pasión de Cristo, y en todas las iglesias se reparten las palmas benditas. La noticia de la semana, sin duda alguna, es el decreto de emergencia económica, y de esto estaremos hablando durante todo el programa de hoy. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. ¿Ya estamos listos? Sí, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. En Abriendo Puertas recibimos al economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Venevisión y abrimos las puertas. Gracias, Margarita, un placer estar en tu programa. Abrimos las puertas para hablar sobre todo de economía, que es lo que está de moda en estos momentos. Siempre ha estado de moda, pero a veces la política tapa la economía, pero es el momento de la economía. Y vamos a comenzar con la noticia de la semana, y es el decreto de emergencia dictado por el presidente Nicolás Maduro, una emergencia en todo el territorio nacional. Vamos a ver un video, tenemos un sonido del jefe de Estado y después vamos a comenzar a comentar. Así que tenemos la experiencia, tenemos una actitud y un pensamiento predictivo. Estamos mosca, pues. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por allá? Previsivo, prevemos, pero no nos quedamos de brazos cruzados o lamentándonos. Somos gente de acción, de diálogo, de aprendizaje permanente. Y de estas circunstancias de cambio mundial, nosotros vamos a salir más fortalecidos, con un mejor sistema económico, con un mejor aparato económico, con más independencia económica, más justicia social. Ustedes lo verán con el favor de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Dios proveerá y Dios proveerá. ¿La medida era necesaria o hay otros instrumentos para enfrentar la crisis? Mira, Margarita, yo te diría que creo que no hacía falta un decreto de emergencia económica, porque bueno, en Venezuela la presidencia concentra gran poder. Adicionalmente, el poder legislativo también está en manos del gobierno o del partido de gobierno. Pero creo que el presidente o el gobierno está enmarcando este decreto en dos direcciones para mí importantes. La primera, bueno, es destacar que efectivamente hay una situación extraordinaria en la economía y tiene que ver principalmente con la afectación por parte de Estados Unidos a los niveles de producción petrolera de Venezuela, que esas sanciones, esa reimposición de sanciones, tiene un efecto en nuestro flujo y nosotros estamos esperando este año una caída de casi 40% en el flujo de divisas del Estado. Eso obviamente es una emergencia. Entonces creo que ese es un poco el contexto. El decreto lo que quiere destacar es ese carácter de emergencia. Y lo segundo, creo que le da rapidez de acción. Efectivamente, pareciera una gran ley habilitante sobre el cual el Estado o el jefe de Estado... Superpoderes para actuar con rapidez, ¿no? Pero digamos que con la estructura actual institucional y legal que tiene el presidente, bastante pudiera hacerse para, contrarrestar los efectos adversos que tienen todos estos elementos de distorsión que hoy afectan la economía venezolana. Una emergencia por 2 meses. Que yo te diría que no creo que dure 2 meses, la verdad.
yo siento que esto nos va a acompañar un buen tiempo y probablemente a partir del segundo semestre la economía venezolana entre en una etapa un poco más complicada y por lo tanto yo no descarto que este decreto sea postergado. En el decreto se señala la suspensión de la aplicación y cobro de los impuestos, los tributos a nivel nacional, regional y municipal. En principio, ¿qué impacto va a tener, por ejemplo, en las gobernaciones y en los municipios? Sí, fíjate algo, en principio hay que entender que en Venezuela la Constitución reconoce el Estado federal y una parte importante de la recaudación de impuestos nacionales por Constitución deberían ir a las regiones. Es el famoso situado constitucional. Entonces, ese elemento es un punto importante a entender, que de lo que se recaude nacionalmente por IVA, por impuestos sobre la renta, por aduana, etcétera, una porción tiene que ir a los estados. En los últimos años, como el ingreso ha caído muchísimo, los estados se han visto en la necesidad y los municipios de generar sus propias tasas de ingresos, pero en muchos casos estos han sido excesivos y en vez de ayudar a la actividad productiva, a la actividad económica y comercial, más bien se convierten en un obstáculo. Creo que había que poner orden allí. Me parece interesante que esto aparezca en el decreto. Creo que ahí se están dando cuenta del efecto perverso que muchas regiones tienen unas altísimas tasas de impuestos que no están ayudando a la actividad productiva, y creo que esto debería revisarse. Obviamente lo que pierdan esas regiones por digamos que se reduzcan estas tasas o se eliminen estos impuestos, debería ser compensado por el elemento del situado constitucional, que insisto, tiene un carácter constitucional y es un derecho que tienen estos estados de participar de parte de los ingresos que se cobran en función de unos criterios que la Constitución y la ley tienen bastante claro. Ahora, la recaudación por las vías que sean, iría a la Tesorería Nacional. Sí, ese es otro. Sería a través de la Tesorería Nacional que el gobierno, el Ejecutivo pueda decidir: esto le doy a una región, esto lo destino a esta cosa. Eso es un buen punto, es un punto interesante, porque el decreto también establece una profunda centralización de los fondos en la Tesorería Nacional. Recordemos que hay muchos entes del Estado que tienen capacidad recaudadora, es decir, que cobran algunas tasas, institutos, organismos autónomos. Entonces ahora lo que se está buscando, dado que el Estado enfrenta una merma en su flujo de ingresos, es tratar de centralizar, de poner orden en todos esos fondos para distribuirlo de la mejor manera. Efectivamente, pasamos a un criterio muy centralista, o un criterio donde el jefe de Estado o la presidencia es quien va a decidir cómo se distribuyen esos fondos. Uno de los argumentos del decreto es blindarse, protegerse ante la crisis. Pero ¿qué medidas puede adoptar el Ejecutivo Nacional en lo inmediato para enfrentar la situación de la brecha cambiaria? El dólar sube, el oficial y el paralelo. Mira, yo creo que el esquema cambiario actual se agotó. Este esquema se estableció en febrero de 2019, es decir, ya tiene más de 6 años de vigencia. Creo que hace falta introducir cambios profundos en el esquema que permitan atacar las distorsiones. Para mí, la solución pasa por aprovechar la dolarización informal que tiene la economía venezolana. No es secreto para nadie que en Venezuela la mayoría de los precios, aunque se paguen en bolívares, están fijados en dólares. La gente tiene el dólar en su cabeza como moneda. Hay una gran circulante. Además, no hay bolívares. Hay un gran circulante de divisas. Entonces, ¿cómo tú aprovechas eso a tu favor? Bueno, hay varias cosas que puedes hacer. Primero, que yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, la suspensión o eliminación del IGTF. Este decreto sirve para hacerlo con rapidez. Eso evita pechar, castigar a quien tiene divisas. Incluso personas humildes que tienen pocos dólares no tienen por qué pagar un impuesto extra por usar esos dólares. Ese es un primer elemento. Número 2, volver a permitir a los bancos que hagan transferencias en dólares internamente como ocurría antes, que también eso facilitaba los pagos. Número 3,
tampoco establecer regulaciones o eliminar todos los mecanismos de fiscalización profundo que penaliza el uso de los dólares. Con esas medidas, Margarita, que son simples, que no ameritan una gran discusión, es un primer paso que ayudaría muchísimo a bajar la presión cambiaria, porque daría confianza a los agentes económicos a usar parte de sus dólares y compensar esa falta de divisas que está teniendo el Estado venezolano. Tú a eso además le puedes acompañar con, por ejemplo, permitir a la banca prestar en dólares, que sería también los créditos, ¿verdad? Que no sean solo en bolívares, sino que también una parte vaya en dólares. Entonces, cuando tú fortaleces ese ecosistema híbrido, porque aquí no estamos diciendo que vamos a dejar de usar el bolívar, el Estado va a seguir usando el bolívar. Pero el Estado debe garantizar suficientes bolívares. Claro, pero lo usa, pero también permite que se usen otras monedas. Es un esquema multimoneda, donde circulan bolívares, donde circulan dólares, y si estás en estados fronterizos como el Táchira, circula el peso colombiano, o hacia Brasil el real brasilero, ¿entiendes? Entonces, eso ayudaría mucho a bajar la presión, ¿verdad? En este entorno donde hay una restricción de divisas muy importante. ¿Por qué el dólar ha subido tanto? Bueno, mira, hay un problema estructural que nos acompaña de hace mucho tiempo, que es que tú tienes un Estado que gasta más de lo que le ingresa. Esa es, digamos, la causa primaria. No tienes un equilibrio fiscal, que decimos los economistas. Cuando tú gastas más de lo que te ingresa, ese hueco lo tienes que cubrir de alguna manera. Bueno, muchos países lo cubren con deuda. Venezuela, como no se puede endeudar porque está sancionado, porque además está en impago de su deuda, no tiene acceso a los mercados ni internacionales ni nacionales, lo que hace es que ese déficit fabrica de la nada bolívares que pones en la calle, y ese desequilibrio de una gran cantidad de bolívares que digamos están diseñados, están establecidos para cerrar un hueco fiscal, termina presionando el alza del dólar. Esa es la causa estructural que, insisto, nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Porque antes el Banco Central de Venezuela intervenía y iba frenando un poco la divisa. Claro, después de las elecciones del 28 de julio del año pasado, el dólar había subido efectivamente, poco a poco. porque vamos entonces a lo coyuntural, que es lo que tú señalas. A partir de agosto para acá ha caído la oferta de divisas. Entonces, a este problema estructural le sumas que la oferta en dólares ha caído. Estamos hablando de una caída que está en el orden del 60%. O sea, a haber menos dólares, pero la demanda sigue intacta o incluso crece, porque también hay un contexto político y geopolítico de mucha tensión, de mucha incertidumbre. O sea, todo lo que ha pasado en Venezuela, luego gana Trump, luego Trump dice que vienen sanciones nuevamente al país, que busca la gente, entra en modo protección. Todo lo que yo tengo lo tengo que convertir en algo estable. Busco los dólares, busco comprar cosas. En esencia es lo mismo. Entonces, tú tienes, fíjate, el peor de los mundos, la oferta de dólares cayendo y la demanda aumentando porque tú te quieres proteger. El resultado, el tipo de cambio se ha disparado y la brecha se ha abierto con todas las distorsiones que eso genera. Uno de los puntos más importantes del decreto, si se quiere, es que por el periodo que dure la emergencia se suspende la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se le explica esto a la gente? Bueno, es sencillo para que lo entiendan. Bueno, yo te diría que en términos sencillos es que el Estado tiene la potestad de actuar en aquello que requiera de actuar. Es un Estado con poderes que incluso, bueno, están por encima del marco legal actual. Son suprapoderes, ¿no? Es como yo lo dije antes, una gran ley habilitante. Entonces estás como para el Estado. O sea, esta ley no se parece en la que se aplicó, por ejemplo, en el 2016. Sí tiene parecido, porque habían elementos similares, pero obviamente yo creo que el Estado busca, como lo dije al principio, tener grados de libertad, actuar con rapidez en reformas que tenga que realizar. Ojalá eso lo utilice, por ejemplo, para enfrentar el problema cambiario y tome medidas drásticas y rápidas para resolver ese tema. Yo te diría que hoy el problema de la brecha es el gran problema.
Y la brecha tiene consecuencias, y la consecuencia más directa y más ruda es la inflación. Y estamos viendo una aceleración de la inflación. El Banco Central tiene desde octubre que no publica los datos oficiales, ya esa es una señal de que probablemente los números no son muy buenos, pero las mediciones independientes reflejan un alza importante en los precios. De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica. Ustedes quédense allí. Esto es Abriendo Puertas y en instantes regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas y estamos en compañía del economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Estábamos comentando ampliamente los alcances del decreto de emergencia económica. Uno de esos puntos que están establecidos en el articulado es que el Ejecutivo ahora puede realizar funciones que le corresponden al legislativo, puede aprobar, reformar leyes y también créditos adicionales, autorizar créditos adicionales sin pasar por GO. Sí, justamente eso, Margarita, va en línea con la rapidez, ¿no? Frente a una situación extraordinaria donde el país tiene una merma importante en su flujo de ingresos, es clave para el Estado en esta coyuntura tener margen de maniobra, y creo que esto es evitar un poco todo lo que implica los trámites burocráticos de tener que pasar por la asamblea, las comisiones, la aprobación. Aquí lo que yo creo que se está buscando es un elemento de rapidez en la toma de decisiones y bueno, nuevamente la centralización del poder en la presidencia. El mundo de cabeza por las decisiones que ha venido adoptando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En materia de aranceles, lo primero que hizo fue fijar un arancel de 25% a todos aquellos países que le compren petróleo y gas a Venezuela. ¿Cómo nos ha afectado? Fíjate, esa es una medida de las más drásticas. En primer lugar, hay que destacar que no conozco en las acciones del gobierno americano, no solo con Trump, sino de antes, una medida para un país de esta naturaleza. O sea, que es inédita y su aplicación, y bueno, y además está escogiendo a Venezuela. Es importante que la gente entienda que implica esto. Significa que si cualquier país decide comprar petróleo venezolano, todos los productos que ese país le venda a los Estados Unidos va a tener un arancel adicional de 25%. Una medida que busca desalentar la compra del crudo de Venezuela, porque tú me dirás qué país va a querer comprar crudo, ¿verdad?, si sabe que va a recibir aranceles más altos para colocar sus exportaciones en uno de los mercados más importantes en el mundo. Entonces es una medida que está pensada para hacerle más difícil a Venezuela vender su petróleo, que no es que no va a poder vender el petróleo es un commodity y se puede vender en diferentes mecanismos, pero lo va a tener que vender principalmente en mercados negros, mercados grises, y eso significa un descuento. Cuando tú vendes el petróleo en estas condiciones, vas a tener que aceptar un descuento muy importante. Entonces, justamente ese alto descuento, unido a que también la administración de Trump está prohibiendo las operaciones de compañías extranjeras en Venezuela, esas dos medidas en conjunto te van a provocar una merma en el flujo de ingresos por el alto descuento. Y por eso es que estamos previendo una contracción de 40% en el flujo de las divisas. Ahora, ¿qué significa para la gente perder 40% del flujo de la divisa? En palabras llanas, menos dólares ingresan al país. Si entran menos dólares para el país, obviamente la oferta de dólares
que tú compras en la calle también va a disminuir. Por lo tanto, sube el tipo de cambio y sube la inflación. Y por eso es que las previsiones han cambiado drásticamente, porque ahora tienes un contexto de contracción de los ingresos, ¿no? Insisto, no es que las sanciones o las decisiones de Trump sean la causa de todos los problemas de Venezuela, para nada. Nosotros arrastramos problemas estructurales, pero esta medida en una economía tan frágil como la nuestra tiene un impacto directo y un impacto fuerte. Hablemos sobre Chevron. La empresa petrolera tiene hasta el 27 de mayo para cesar sus operaciones en Venezuela. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, cuando estuvo esta semana en la Asamblea Nacional presentando el decreto de emergencia económica, se refirió a la situación petrolera actual. Vamos a verla y después lo comentamos. Y le hemos dicho a estas empresas, a todas las transnacionales de petróleo y gas, son bienvenidos a trabajar en Venezuela conforme a nuestras leyes, conforme a nuestra normativa y respetando también el derecho internacional. Son bienvenidas. Y yo quiero que ustedes sepan que a esta hora la producción petrolera y de gas de Venezuela se mantiene y en proceso de recuperación con esfuerzo propio. ¿Qué es el camino que debe guiarnos? No hay otro camino. Esfuerzo propio. No contemos sino con nosotros mismos. Y vemos que ya se reanudaron los envíos de petróleo a China e India. O sea que Venezuela está buscando las formas por detrás de... Sí, porque fíjate, es importante entender las diferencias, ¿no? Venezuela en este momento está produciendo 1.035.000 barriles para hacer, en estos momentos, porque todavía las medidas no han impactado todavía, ¿no? De esa producción o de lo que va para exportación, el 30% lo controlan estas compañías socias de PDVSA, donde destaca Chevron, Repsol, Morel Ampro y otras. Chevron es la más destacada. Chevron controla o produce 220.000 barriles, es decir, que de ese millón, prácticamente el 22% de la producción la tiene Chevron, que además ha reactivado esos campos. Cuando Chevron recibió esos campos producían muy poco. O sea, que ese aumento de producción ha ocurrido en los últimos 2 años, en el que Chevron, con parte de los recursos, ha venido reinvirtiendo. Fíjate que los fondos de la exportación petrolera de estas compañías tienen 3 destinos, Margarita. El primero, pagar la deuda que tiene el Estado con estas empresas. Número 2, reinvertir en los campos. Por eso ha aumentado la producción. Porque se recibe el dinero y una parte va a más taladro, más actividad para la reinversión, ¿no? Y la tercera, que también es bien importante comentarlo, el excedente va al mercado cambiario, se vende en el mercado cambiario para que las empresas puedan financiar sus importaciones. De hecho, 40% de los dólares que el año pasado se entregaron al sector privado vinieron de las licencias petroleras. Por eso suspender estas licencias, y yo entiendo que el gobierno busque minimizar el impacto, pero sí tiene un impacto importante, porque, bueno, fíjate los efectos que puede tener. Vamos a tener que vender el petróleo en Asia, pero en condiciones muy adversas, porque vamos a tener que aceptar altos descuentos. ¿Cómo garantizamos los procesos de reinversión? Sí, con qué contratistas tú vas a trabajar, entonces es probable que la producción se afecte. ¿Y cómo vas a vender divisas en el mercado cambiario si te están afectando el tema de los flujos? Entonces sí hay una afectación importante que tiene incidencia en la economía. Y ante este panorama económico, las proyecciones sobre la inflación cambiaria, ¿cuáles son los pronósticos, por ejemplo, de Ecoanalítica? Es una pregunta bien importante, efectivamente. Fíjate, a principios de año, nuestro escenario, digamos, un escenario que planteamos era, si las licencias se mantenían,
la economía podía crecer alrededor de 3%, era nuestro estimado, y la inflación podía cerrar en torno al 80%. Hoy esos números están muy lejos de lo que se prevé. Todo esto que hemos comentado acá de la afectación petrolera hace cambiar el panorama. Estamos esperando en estos momentos una contracción de la economía de 2% para este año y nuevamente una inflación de 3 dígitos, que en nuestro caso... 3 dígitos para cerrar el año. Para cerrar el año, 189% es nuestro estimado de inflación de todo el año 2025, ¿no? Que contrasta con el del año pasado, cuando la inflación, según nuestros propios cálculos, cerró en torno a 60%. Es decir, prácticamente estamos multiplicando por 3 la inflación, producto obviamente de una mayor devaluación en el tipo de cambio que impacta obviamente todo el escenario económico. Ahora vamos a hablar sobre los aranceles comerciales. Los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump de Estados Unidos otra vez, que impone un 10% a 185 países, un 18% a Nicaragua y un 15% a Venezuela. En el caso de Venezuela, ¿cómo nos afecta estos aranceles de 15% a los productos? Bueno, mira, nuestro principal producto de exportación es el petróleo. Un poco más del 85% de lo que exportamos es petróleo, y el petróleo tiene su afectación particular, que ya la acabamos de comentar, que es toda esta eliminación de licencia y este arancel secundario, o sea que ya esa parte está bastante afectada. Luego está toda la porción del sector privado que exporta a Estados Unidos, en muchos casos alimentos, algunos otros productos terminados, y bueno, eso les complica mucho más su capacidad de competir. Y la verdad que es lamentable, Margarita, que se tome esta decisión, porque tú no estarías afectando ni siquiera al gobierno, estarías afectando a empresas venezolanas que con mucho esfuerzo tratan de colocar sus productos en los Estados Unidos y que ahora se les va a hacer, no voy a decir que imposible, pero se les hace más caro, más difícil. Ya producir en Venezuela y exportar es una tarea titánica, y ahora pues este elemento de restricción que les complica mucho más la operación. Lo otro, y esto ya es un comentario general, es que obviamente todas estas afectaciones terminan haciendo que los productos importados para Venezuela se encarezcan, y es un factor que suma más también a la inflación. ¿Eso va a afectar en los bodegones, la compra en los bodegones? Bueno, todo el abastecimiento, bodegones, pero también el abastecimiento, porque muchos de los productos, incluso que son de producción nacional, necesitan insumos importados. Materia prima. Exacto, o bienes intermedios. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Nos acompaña el economista Asdrúbal Oliveros. Esto es Abriendo Puertas, y ustedes quédense allí porque en instantes regresaremos con más. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el economista Asdrúbal Oliveros. Para un poco ya concluir el tema de los aranceles, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió por 90 días el pago de aranceles a los países que no han criticado su política. O sea, es como que estira y encoge. Bueno, Trump está utilizando los aranceles como arma de negociación, ¿no? Y obviamente se basa en el poder de Estados Unidos, de su economía. Es la economía más grande del mundo, es el mercado bursátil más importante del planeta. El 80% de las transacciones se hacen con dólares, así que él sabe el poder de la economía americana y que cualquier decisión tiene impacto global. Pero visto lo que ha ocurrido estos últimos días, sobre todo con toda la afectación que ha habido en los mercados, en las materias primas, en los países, entendió que tiene que medir mejor sus decisiones, ¿no? Y creo que esa turbulencia que se generó en la economía global es lo que
que lo llevó un poco a detener por 90 días esta imposición masiva de aranceles. Que la principal perjudicada, porque yo creo que también Trump lo que está midiendo es la afectación a la propia economía de Estados Unidos, que tiene impacto en su popularidad y en la estabilidad de su gobierno. Eso te iba a preguntar. ¿Han bajado los precios en Estados Unidos? No, más porque bien eso lo fue que una de las promesas más importantes de su campaña. Lo que se ha visto es más presión en precios. El mercado, por ejemplo, todo lo que son algunos productos, tiene tiempo el tema de los huevos, que es muy emblemático, subiendo, pero no solamente temas ligados a tecnología, temas ligados a el sector automotriz con aumento importante de precios. Y la propia Reserva Federal tuvo que convocar, la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, para la gente que no lo sabe, tuvo que convocar esta semana una reunión de emergencia porque está previendo aceleración de la inflación. Lo peor que le puede pasar a un presidente de los Estados Unidos es que la economía se deteriore, que la inflación suba. Y creo que Trump está viendo esto, es muy astuto y obviamente intenta recoger para evitar que la economía doméstica se afecte. Pero lo que vemos al final es un mundo en turbulencia, con presión importante de precio, con encarecimiento de los productos, y para un país como Venezuela, que tiene una dependencia muy fuerte al tema importador, eso significa lamentablemente que vamos a pagar las cosas más caro. Ya con nuestros problemas internos, imagínate con lo que está pasando con el tipo de cambio, pero además de eso, con esta dinámica comercial entre Estados Unidos, China y el mundo, también lo que se prevé es que las cosas importadas suban de precio. Este toma y dame entre Estados Unidos y China. Bueno, eso ¿Qué quiere demostrar cada país? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con la hegemonía, tiene que ver con las áreas de influencia y por supuesto no es algo que se va a resolver de un día para otro. Esa es una confrontación histórica donde ambos países tienen áreas de ventajas unos y otros. Estados Unidos obviamente es una economía muy poderosa, es una economía de innovación, pero China lleva avances importantes en tecnología también, es una economía que ha ganado mucho en su capacidad de producir a bajo costo, ha desarrollado tecnología propia también, ha aumentado su área de influencia en muchas zonas en el mundo, en África, en América Latina, el peso que tiene China, en lo que se llama todo lo que son metales raros, que son muy importantes para la transición energética. China le lleva una ventaja enorme a los Estados Unidos. Fíjate que en vehículos eléctricos los chinos han avanzado en forma muy agresiva, o sea, que ahí estás midiendo fuerza y por supuesto esa situación va a tener el mundo inmerso en ella, porque al final creo que estamos pasando a un mundo donde no tenemos una potencia clara, sino que tenemos diferentes potencias como regionales. Probablemente Estados Unidos busque tener su influencia en este lado del mundo, luego tienes a China, que también es un área clave, pero luego está en Europa y Rusia, que también juegan roles importantes. Entonces vamos a un mundo donde nos descoordinamos, donde la capacidad de ponernos de acuerdo es menor, lo cual es terrible, Margarita, porque el mundo tiene desafíos comunes. Por ejemplo, todo lo que está pasando con el tema del clima nos afecta a todos. Y si no nos ponemos de acuerdo, eso tiene una afectación importante. Los problemas ligados a desastres naturales, a envejecimiento de la población, al tema de la inteligencia artificial, eso demanda acciones comunes, pero que en este mundo de confrontación se está perdiendo. ¿Qué opinas sobre un posible control cambiario? Mira, ya en esencia en Venezuela hay mecanismos de control, o sea, aquí no hay un mercado pleno para compra de divisas, está limitado por la banca, ¿no? La pregunta es cómo el gobierno va a introducir cambios en este esquema. Lo que se comenta es que se está pensando en un esquema que utilice como mecanismo para el intercambio criptoactivos, ¿no? Justamente por toda esta dinámica y las complicaciones que hay para vender el crudo, probablemente empecemos a ver un uso más generalizado de criptoactivos y mecanismos de criptoactivos como defensa o como mecanismo de mercado cambiario. Eso pudiera venir, ¿no? ¿Un control de precios? Sería nefasto.
Sería nefasto porque el control de precios impediría la capacidad de reposición de los inventarios y creo que eso puede llevar a la posibilidad nuevamente de escasez y desabastecimiento, una época muy dura que vivió Venezuela y espero que eso no esté pensado para que se aplique, ¿no? Creo que ya los venezolanos y creo que el mismo Estado también ha entendido que esa vía no es la solución. Hemos visto en las últimas horas cambios en la directiva del Banco Central de Venezuela y una nueva presidenta, Laura Guerra. ¿Qué significa eso? ¿Es un viraje? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay un cambio importante allí, ¿no? Ajá. Ahí, primero, unos funcionarios mucho más leales a Maduro y también con mucha experiencia en temas de criptodivisas. O sea, eso pareciera que vas apuntando hacia esa dirección y también con unos elementos de experiencia técnica y financiera. Son funcionarios que ya vienen trabajando en estos temas desde hace bastante tiempo. Ojalá esos cambios masivos, profundos que ocurrió en el directorio del Banco Central, porque prácticamente fueron cambiados todos, creo que con excepción de un director que permanece, Santiago Lazo, el resto fue totalmente cambiado, también implique un giro de 180 grados en la política cambiaria, que como dije antes, tiene que ser modificada. A esta hora y en este momento, ¿qué recomendaciones le darías a ese venezolano común de a pie que tiene que pagar en alimentos, que tiene que pagar colegio, que tiene que pagar transporte y que no tiene recursos? ¿Cómo puede enfrentar esta crisis el venezolano común? Mira, yo creo que lo importante es, primero, cuidar mucho las decisiones que tomes, ¿no? Creo que hay que ceñirse un presupuesto, creo que es muy importante evitar gastos extraordinarios. También es clave generación de ingresos extra. Es público y notorio que un solo salario probablemente no te va a dar el ingreso necesario para sostener tu familia. Entonces creo que también hay que evaluar la capacidad para generar ingresos extras, para tener de alguna manera otras entradas de dinero que permiten paliar esta situación. Si tienes un empleo en el sector formal, cuídalo, porque no es fácil. Entonces hay que pensar muy bien las decisiones, ceñirse a un presupuesto. Si eres privilegiado y llegas a tener un ingreso extra, creo que es clave también invertir o comprar, mejor dicho, bienes no perecederos que conserven valor en el tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente entienda esto. Si usted tiene que tomar pastillas de la tensión, y usted sabe que eso ya es algo que todos los meses te lo tienes, todos los días y todos los meses lo tienes que comprar, y a ti te pagaron un dinerito extra, y tú dices, bueno, ¿qué hago? Bueno, a lo mejor también te sale a agarrar y compra 5 cajas de tus pastillas. No creo que se venzan en tan poco tiempo. Ya con eso, tú hiciste una protección de inflación, porque por 5 meses ya tú compraste al precio de hoy. Entonces eso, compras inteligentes, compras anticipadas. Pero no salir corriendo a comprar y a guardar. Bueno, inteligentemente. Lo otro, y yo creo que ya la gente lo hace, pero igual hay que recalcarlo, compra inteligente también significa comparar precios. En Venezuela las distorsiones de precios son muy marcadas. Tú consigues, tú lo puedes ver en diferentes categorías, ¿no? Y lo ves, por ejemplo, en un perfil 20. Tú tienes sitios en un perfil 20, te puede costar $20 y en otros $70. Por supuesto que está el tema de la calidad, pero hay que comparar precios, hay que indagar bien dónde pueden estar ofertas, dónde las cosas están económicas, con el fin de poder estirar, multiplicar tu presupuesto. Pero efectivamente es una situación compleja, es difícil, que demanda pues mucha cabeza fría. Hay que gastar en bolívares y guardar los dólares, o sea, gastar lo menos posible en dólares. Los dólares sí, los dólares son tu tesoro. Deberías cuidar muy bien cómo los gastas. Deberías aprovechar los temas del diferencial cambiario a tu favor. O sea, si tú vas y tienes unos dólares, bueno, manéjalo de tal manera que a lo mejor es preferible cambiarlo y pagar en bolívares. Son cosas que puedes ir haciendo y que puedes ir pensando. Si tú gastas en bolívares y tienes algo de ahorro, llévalo a dólares y guárdalo en dólares. No tiene sentido, creo que la gente lo sabe, pero insisto, hay que recalcarlo, guardar bolívares.
Ese son el tipo de cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, pero quería un comentario sobre el incremento salarial. Bueno, Se nos acerca mayo, 1 de mayo, todavía no tenemos ningún anuncio por parte del Estado, pero sin embargo se dice que va a continuar la política de bonos. Sí, porque mira, ese es otro, que por cierto, muy buena tu pregunta, porque la enmarco en el decreto de emergencia. La ley del trabajo debería ser reformada. Ojalá, bueno, a lo mejor puedes aprovechar el decreto de emergencia para introducir reformas en la ley del trabajo. Hace falta. Es una ley que quedó en desuso para las condiciones actuales de Venezuela. Y el principal perjudicado de la ley del trabajo es el propio Estado, que justamente no puede incrementar los sueldos porque se le hace inviable los pasivos. Se tiene que hacerlo por la vía de los bonos. Yo creo que obviamente para el 1 de mayo van a haber anuncios de incremento de los bonos, pero no de sueldo. Y eso, por supuesto, es una desmejora para los trabajadores. En el caso del sector privado, no deberían esperar anuncios del gobierno. Si ya tienen y si ya estás evaluando y observando las condiciones de tus trabajadores, ya deberías, si lo contemplas, hacer un ajuste, ¿no? Digamos que lo del 1 de mayo es principalmente para el Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, Margarita. Nos acompañó en Abriendo Puertas el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Ustedes quédense allí porque en la próxima parte estaremos haciendo un contacto con el economista Francisco Rodríguez. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. En esta parte del programa vamos a conversar con Francisco Rodríguez, economista venezolano con estudios en el extranjero, asesor internacional, profesor universitario y también fue asesor de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. En principio, conocer cuál es su opinión sobre el decreto de emergencia económica dictada por el presidente Nicolás Maduro en todo el territorio nacional y si era necesario tomar esta medida. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Un gusto estar aquí y tener esta oportunidad para conversar contigo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender y enfatizar es que el presidente Maduro ya tuvo poderes extraordinarios mediante un decreto de emergencia económica entre enero de 2016 y abril de 2021. O sea, por más de 5 años. Entonces, la primera pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué diferencia hizo eso para los venezolanos y para el país? En realidad creo que la respuesta es ninguna. No creo que el gobierno pueda señalar evidencia concreta de que ese decreto le permitió tomar medidas que no habría podido tomar de otro modo para atender la emergencia. Y fíjate que yo sí creo que entre enero de 2016 y abril de 2021 había una emergencia en Venezuela. Estábamos frente a una caída muy fuerte de los ingresos petroleros, pero también estábamos frente a un gobierno que no ha sido capaz de formular una política económica coherente para atender estas emergencias y lamentablemente no veo razón para esperar que lo haga ahora. Además hay otro tema. Lo único que el presidente puede hacer con el decreto de emergencia económica son cosas que también podría hacer la Asamblea Nacional legislando. Nosotros sabemos que el PSUV controla la Asamblea con una supermayoría. Entonces yo realmente creo, lamentablemente, que este decreto no es más que una forma de eludir responsabilidades. Lo que el gobierno debería estar haciendo ahora, en vez de buscar un decreto de emergencia económica, es decirle al país, estamos enfrentando una coyuntura grave, los ingresos petroleros están cayendo, se han revocado licencias petroleras, Venezuela ahora enfrenta un arancel de 15% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, y el gobierno debería convocar a los sectores productivos y a los sectores políticos del país, incluyendo a la plataforma unitaria, la Mesa de Unidad Democrática, para buscar una solución conjunta. Porque el fondo del problema aquí es la relación con Estados Unidos, y ese problema no es solo un problema político. Me parece revelador que la administración Trump recientemente incluyera a Venezuela en la lista de países a los que se le imponían aranceles. Y fíjate que en esa lista no estaban Cuba, Corea del Norte y Rusia. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, es que esos países están sancionados. Entonces ellos no tienen aranceles, pero Venezuela sí. Entonces aquí hay una apertura para conversar con el gobierno de Estados Unidos para decir cómo evitamos que se impongan estos aranceles y cómo entramos en una negociación de política comercial. Ahora, para eso hay que entablar una discusión con el gobierno de Estados Unidos
Y la mejor forma de hacer eso es que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para entablar esta discusión con el gobierno de Estados Unidos por el bien del país. Entonces, nosotros no necesitamos otro decreto de emergencia económica. Lo que necesitamos es un acuerdo nacional para evitar que los venezolanos sigan pagando el costo de la crisis política. Una caída en los ingresos petroleros afecta directamente al ciudadano. A veces hay quienes dicen que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, porque el gobierno es el que recibe el dinero, pero eso es falso, o sea, están íntimamente relacionados. Si el país recibe menos ingresos petroleros, hay menos dólares para importar, sube el precio del dólar, se devalúa la moneda, sube la inflación y se erosiona el poder adquisitivo del salario. Es así de simple. Por supuesto que hay que tomar medidas para proteger a la economía frente a la caída de ingresos, pero también hay que ser realistas y entender que la economía venezolana depende del petróleo y sigue dependiendo del petróleo. Y transformar esa dependencia no es algo que se logra de un día para otro. Y este gobierno no lo ha sido capaz de hacer, ni el gobierno de Hugo Chávez fueron capaces de hacerlo. Entonces tenemos una economía que depende totalmente del petróleo y esa es una realidad. Ahora, el problema de raíz en este momento es que nuestros ingresos petroleros están cayendo por la relación con Estados Unidos. Entonces hay que negociar con la oposición y hay que adoptar un frente común frente a Estados Unidos para decir, bueno, por favor, nosotros no queremos que a la economía venezolana se le haga pagar el costo de este conflicto político. ¿Cree que es conveniente un control de cambio y un control de precios? Bueno, Venezuela tiene un control de cambios en este momento. O sea, siempre que hay una diferencia significativa entre el mercado paralelo y el tipo de cambio oficial, es porque hay un control de cambios. Los países que no tienen control de cambios no tienen mercado paralelo, porque simplemente cuando no hay control de cambios quiere decir que el tipo de cambio lo determina el mercado. En Venezuela también tenemos controles de precios. Lo que no tenemos en este momento es un tipo de cambio oficial que está tan desalineado con el tipo de cambio de mercado como lo que llegó a estar, por ejemplo, en el 2016, 2017 y 2018. Pero recordemos esos momentos. Esos fueron momentos muy difíciles para la economía venezolana, donde las distorsiones que generó el control de cambios, el control de precios, le hicieron muchísimo daño a la economía, generaron altísimos niveles de escasez. Entonces yo espero que el gobierno no esté pensando regresar a esa experiencia, a ese momento, porque esa fue una experiencia desastrosa. Suspender el cobro y la aplicación de impuestos, de tributos nacionales, territoriales y municipales es una buena medida. ¿Cómo afectará esto principalmente a las regiones y a las municipalidades? Con respecto al tema del cobro de los tributos, creo que lo que hay que entender es que si están cayendo los ingresos petroleros en Venezuela, como efectivamente está ocurriendo porque se están revocando licencias, entonces, ¿de dónde es que el Estado se va a financiar? O sea, el Estado se financia con tributos y con ingresos petroleros. Y si el Estado no tiene ninguno de los dos y se pone a eliminar tributos o a no cobrar tributos cuando le caen los ingresos petroleros, entonces lo que le va a tocar es imprimir dinero. Y lo mismo también aplica a las regiones. O sea, si los estados y los municipios no van a tener ingresos por tributos, ellos de todos modos van a tener gastos que hacer. ¿De dónde van a sacar el dinero para esos gastos? Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a obligar a un recorte de gasto público a nivel de los estados y de los municipios, que va a profundizar la recesión, o vas a terminar imprimiendo dinero y posiblemente generando otra hiperinflación. El tema de los aranceles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijando aranceles a todo el mundo, a casi todo el planeta, aranceles a 185 países de 10%, Nicaragua 18%, Venezuela 15%. ¿Cómo ve esta medida del presidente norteamericano? Sí, la administración del presidente Trump ha aprobado una pausa de 90 días a la implementación de aranceles, los aranceles muy agresivos que de hecho había anunciado el 2 de abril. Se mantiene la tasa de arancel de 10% para todos los socios comerciales de Estados Unidos, pero se suspenden los aranceles más altos por un periodo de 90 días, con la excepción de China, porque China respondió a la imposición de aranceles retaliando, poniendo aranceles sobre las importaciones estadounidenses, y la administración Trump ha retaliado a su vez
ha impuesto una tasa de 125% sobre los bienes, las importaciones de bienes provenientes de China. Ahora, ¿dónde va a terminar esto? Es bastante difícil saberlo porque en este momento tienes una confrontación muy fuerte con China, pero la administración del presidente Trump también ha antagonizado mucho a los países europeos. Los países europeos no están nada contentos con lo que ha ocurrido tanto en esta dimensión de la política arancelaria como en otras dimensiones, tales como la estrategia del gobierno de Trump con respecto al tema de Ucrania. Entonces no me queda claro que vaya a ser tan fácil y tan viable llegar a un acuerdo. Y aquí también tienes otro tema, que es que como los mercados cayeron tanto después de este anuncio, eso preocupó mucho al Partido Republicano. Fíjate que hay 7 senadores republicanos que dijeron que ellos iban a apoyar una medida para limitar la capacidad del presidente Trump de imponer aranceles a través de una orden ejecutiva y devolverle esa autoridad al Congreso. Entonces, yo creo que igual el presidente de Estados Unidos tiene muchísimo poder, por ejemplo, incluso si el Congreso aprueba una ley para poder vetar esa ley, pero ese poder no es infinito y por eso es que los mercados y en particular la gran caída que hubo en la bolsa, el aumento de las tasas de interés de la deuda pública estadounidense, que es algo que tiene un costo muy significativo para el gobierno de Estados Unidos en términos de refinanciamiento. Todas estas son formas en las que los mercados le impusieron costos muy significativos al presidente Trump, que en gran parte explican por qué la administración Trump ha tenido que revertir las medidas que anunció y hacer un cambio en lo que parecía una política muy agresiva de imponer aranceles al resto del mundo. Ya para finalizar, quisiera su opinión sobre los migrantes venezolanos deportados. Fíjate tú el tema de las deportaciones. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo nacional entre todos los actores políticos para rechazar que a los venezolanos se les esté deportando de Estados Unidos a campos de detención que en realidad son campos de concentración en El Salvador sin derecho al debido proceso? Fíjate, una jueza de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no había tratado ni a los nazis como está tratando a los venezolanos. Este es el tipo de cosas frente a las que nosotros, los venezolanos, necesitamos un frente común. Muchísimas gracias al economista venezolano Francisco Rodríguez por concedernos esta entrevista a Abriendo Puertas. Es todo por hoy. La invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 9 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas,